noches y bienvenidos como cada sábado a Los Reporteros. El Gobierno acaba de aprobar el primer paquete de ayudas extraordinarias para hacer frente a las consecuencias de las inundaciones que asolaron las provincias de Málaga y Cádiz hace tan solo unos días. Es tiempo de limpieza, de recuento de daños y en algunos casos de vuelta a empezar, pero aunque la situación se ha normalizado, la memoria nos recuerda que no es la primera vez. La lluvia es un factor determinante, por supuesto, pero el urbanístico, como van a ver, también. ¿Eso qué es? ¡Madre mía! La mujer que no puede salir ni de su casa. ¡Señora, tranquilícese! Gracias a Dios que teníamos lo de arriba, que está podiendo subir, que si no nos ahogamos. Eso es peor, tío. Increíble, ¿eh? Toda la noche y con una fuerza sin parar, ¿eh? Una hora, otra hora, otra hora. Volvió a llover, a diluviar, dirían algunos. Volvieron a repetirse las imágenes que se vivieron en 2012 y sobre todo en 1989, el año en el que los malagueños estuvieron con el agua al cuello durante 3 semanas y media. En aquella ocasión, las inundaciones se cobraron 8 vidas. Esta vez han sido 2, en Estepona y en La Línea. Pero cierto es que han sido en apenas 48 horas. Los daños están aún cuantificándose. Viviendas anegadas, enseres perdidos, coches destrozados, cosechas arruinadas. Málaga y Cádiz han vuelto a vivir una pesadilla pasada por agua. Estaba avisado, es decir, con tiempo, es decir, que claro, otra cosa es que se tomen las medidas consecuentes. Nadie va a pensar que la precipitación le va a tocar a él, porque muchas veces ocurren, pero en sitios dispersos, ¿no? Y no tan localizados, ¿no? En algunas zonas se han llegado en Manilva hasta 275 en el episodio, ¿no? Litros por metro cuadrado, lo cual es bastante intenso. Y en alguna estación de Hidrosur incluso se ha rebasado los 300 litros por metro cuadrado. Protección Civil informa que estamos en alerta naranja por lluvia. Se recomienda que no pasen con sus vehículos por los arroyos. Para cualquier incidencia, por favor, contacte con el 112. A las 7:20 o cosas así de la mañana vinieron Protección Civil pegándonos en la puerta de que el río se iba a desbordar. Cuando abrimos, pues prácticamente teníamos el río ya aquí en la puerta. No nos dio tiempo prácticamente casi de salvar nada. De repente el agua subió. Nos llamó la Guardia Civil, que sí o sí había que salir, entonces con esta escalera me subí al tejado y el helicóptero me recogió ahí. Mi abuela vive en esta calle, te podría decir que de la planta de abajo, que es donde ella suele hacer su vida, salón, cocina y dormitorio, no tiene nada. Intentando dar respuesta ya a temas de limpieza, reposición de algunos servicios fundamentalmente, ¿no? Ahora mismo ya hasta las 12 de la noche está la alerta naranja y prevemos que a partir de esa hora la previsión que tiene meteorología es que bajará a nivel amarillo. Más de 1.500 incidencias registradas, miles de afectados directos por las riadas, colegios que cerraron, comercios que han tenido que echar la persiana y eso que están en puertas de la Navidad. Diciembre no ha podido empezar peor para ellos. Acaban de aprobarse ayudas en el Consejo de Ministros, pero no les suena a nuevo. En el año 89 nos vino otra, quizás más grande. Efectivamente, desde 1989 no había unas inundaciones quizás tan importantes. Con un ataque nervioso que usted se hace una idea de lo que yo vi anoche aquí. Si lo que pasa aquí, no te lo puedo contar hoy. Y cada vez una españa de agua más grande y más grande y más grande. Voy a abrir la puerta del corral y menos mal que había un hombre, socorro, y me sacó. Claro que si no me lleva el agua, a mí sí me hubiera llevado. Me ha dejado mi casa destruida y ya, ¿para qué quiere uno vivir así? Todo se la ha llevado, toda la ropa de los niños, el dinero que llegué del banco, compré 20.000 pesetas adelantadas, y todo lo ha llevado el dinero, la ropa de los niños, todo. Ahí yo estaba ahí sentada haciendo puntos y cuando me asomé y vi la manga de agua, pues lo que hice fue salirme, de llamar a mi hijo y me huyendo. Realmente recuerdo eso, un año de lluvia importante, lo cual nos demuestra que hay unos ciclos en la atmósfera que se van repitiendo y fue previsible, fue una cosa bastante previsible. Yo creo que se avisó con tiempo y se avisó bien.
quizá nos quedáramos cortos. Prevenir es una palabra ambiciosa, pero efectivamente las condiciones climáticas, los procesos meteorológicos se conocen bastante bien, pero naturalmente la intensidad de ciertos procesos desbordan las previsiones que se hacen a corto plazo. Se ha concentrado en un periodo muy corto de tiempo, 24 horas, precipitaciones que han podido ser de hasta 200 litros metro cuadrado. Son precipitaciones en muy corto periodo de tiempo y además en un espacio geográfico muy pequeño, sin capacidad de regulación, con lo cual ha provocado que no haya podido ser absorbidas por el terreno. Estas precipitaciones con 200 milímetros en pocas horas son extraordinarias, son periodos de retorno que no deben ocurrir en más de uno en 150 años y evidentemente prevenir a esa escala de tiempo pues habitualmente es difícil. Sin embargo, es muy oportuno pensar en la preparación o en el estado de preparación ante este tipo de catástrofes, a la vez que tener unos instrumentos de reacción que estén a la altura de esas medidas de prevención. Hay vecinos que lo veían venir. Cuando nos abren sus casas en plena tarea de limpieza, aquí en la barriada de Doña Ana, en Cártama, una de las zonas más castigadas, nos hablan del río que se asoma a sus puertas y se invita solo. El cauce del Guadalhorce cada vez tiene menos profundidad y en cada crecida anega sus viviendas. ¿Tú te imaginas el susto de tú ves el río prácticamente aquí poniendo la compuerta y que el río te entra y tú aquí quitando cosas? Yo he visto de llegar al agua hasta casi a la carretera. Usted ve la rampita que hay, pues un poco de ahí lo he visto todo eso negado, todo esto aquí. Hasta que no se arregle el problema del río, lo vamos a tener esto siempre. Tienen que dragar el río, que ya no es lo material es lo de menos. Lo material se repone, si no se repone pues ya está, pero lo que no se repone son vidas humanas. Pues el balance arroja 2 víctimas mortales, una en Estepona, una chica que ha fallecido ahogada al no poder salir de un club cuyas puertas y ventanas estaban cerradas. Me llamó, pues sobre las 9:30 de la mañana, estaba ya agobiada en pánico, que el bar estaba llenándose de agua, y yo le dije, sale, Alicia, sale. Y me dijo, ya no puedo salir. Mire cómo intentaron sacarlo, hombre. Ay, que esté vivo, por Dios. Que llamo yo a los bomberos. Antes de terminar la conversación con ella, te corto. La Administración cuenta con planes y con unos mapas de peligrosidad por inundaciones, y esta es una zona especial de riesgo. Hay cientos de viviendas construidas en arroyos, en riberas de ríos y en zonas inundables en la Costa del Sol occidental y 1 millar en el Valle del Guadalhorce. De la zona de protección de 28 kilómetros cuadrados, el 41% de la superficie está ocupada por construcciones. Está toda la costa construida y los ríos no tienen por dónde salir al mar. Muchas parcelas también que se están metiendo sobre el río, haciendo vallas, y esas vallas ¿qué hace? Una presa. Y eso ya tiene que ser la Junta o de quien sea confederación que sea, que tiene que poner medio ya en esto, si no, esto no tiene arreglo. El agua siempre pasa a las escrituras de sus terrenos. Y yo puedo desviar un río, pero cuando llueve el río dice, este es mi camino, y no me importa lo que me hayas puesto por delante, que me lo llevo. Tenemos que seguir también abundando en la concienciación de la ciudadanía del riesgo que conlleva ocupar ciertas partes de los cauces bajos de los ríos. Estamos en escenarios donde las cuencas bajas de los ríos tienen un cauce normal y luego un cauce de inundación, una cuenca de inundación que es una zona natural del río donde se va a desbordar con una periodicidad cada vez más frecuente. ¿Qué ocurre con lo que ya está ejecutado y que está construido, tanto con las infraestructuras como con los asentamientos, ¿no? Como los núcleos de población? Pues evidentemente lo que se pueden es establecer medidas de corrección, medidas paliativas. Y por eso se han puesto en marcha un plan de defensa de inundaciones y se han identificado para realizar obras de defensa con distintos niveles de riesgo para acometerlos con la máxima prioridad. Pero de aquí en adelante, aquellas actuaciones, aquellos desarrollos urbanos que tengan las ciudades en Andalucía tienen que realizarse fuera de las zonas inundables. La Costa del Sol es la mayor superficie urbanizada e impermeabilizada del sur de España. Es como un rectángulo entre el mar y las montañas, donde se construyeron 4,5 millones de viviendas en una década hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria. Sí, ha llovido, y mucho. Las inundaciones no se podrían haber evitado, pero hay elementos que sí las han agravado. Y la responsabilidad es de todos.
Seguiremos muy de cerca esa vuelta a empezar de miles de andaluces que de momento van a recibir el apoyo del Gobierno y esperamos que las medidas puestas en marcha para corregir y evitar nuevos errores urbanísticos se cumplan. En las últimas horas se ha conmemorado el Día Internacional para la Dignificación de las Víctimas de Genocidio, un delito que, lejos de pasar a la historia y existir en el recuerdo, está muy presente hoy día. De hecho, son miles las personas que a diario llaman a nuestras puertas tras huir de sus países perseguidos por razones de raza, religión, y los tenemos aquí, en Andalucía, a nuestro lado. Hoy queremos escucharles porque sus testimonios nos demuestran que aún hay mucho por lo que luchar. El trazo en el agua de una patera convierte el mar en muro. A un lado la vida, al otro la muerte. Fortalezas, alambradas, vallas que dividen el mundo entre lo que debería ser mejor e infiernos que no admiten retorno. Si la historia se olvida, se es condenado a repetirla. Cayeron muros de la vergüenza y en la condena de la repetición se levantaron otros para marcar territorios y distancias por razones ideológicas, religiosas, políticas, culturales. Cotos de los más fuertes que prohíben el paso a los más débiles. Genocidios consentidos por estados democráticos en el nombre del miedo, la economía y los mercados. Los inmigrantes que se encuentran en situación de penuría de agua, en situación de penuría de alimentos, en situación de penuría de trabajo sistemático y estructural, están evidentemente en peligro de genocidio. Porque eso no es abstracto, eso toca a comunidades particulares, las comunidades las más débiles en cada país. Podemos entonces, en este sentido, pensar que se trata de una forma nueva, moderna, de genocidio. El muro de Berlín, acabado, destruido en 1989. Le recuerdo una cosa importante. Ese muro se destruyó en 1989. 3 meses después, se construyó otro muro, invisible pero mucho más duro. El muro de los acuerdos de Schengen. Europa del Este, Oriente Medio, África, Centroamérica. Vivimos tiempos de éxodos masivos históricos, solo comparables al periodo de la Segunda Guerra Mundial. 232 millones de migrantes, 33,3 millones de desplazados y casi 17 millones de refugiados. Los desplazamientos de poblaciones son hoy en día, con la cuestión de la destrucción de medio ambiente, estas dos cuestiones son las más graves de la humanidad en su totalidad. El código moral que puede resultar de esa situación es un acuerdo legal en torno de un derecho internacional, expresión de los valores comunes y la capacidad de aplicarlo. Tener un derecho internacional es una cosa, aplicarlo es otra cosa. Hay países que han sido condenados varias veces por el Consejo de Seguridad y nunca se aplicaron esas condenas. Pienso, por ejemplo, en Israel. El muro está alrededor de Cisjordania, el territorio que está. Y allí, bueno, la realidad es como un cárcel grande. Es la realidad, porque tú no puedes irte a donde quieres, no puedes moverte. Entonces, la dificultad es mayor. Eso te crea el odio entre personas. Mossab es palestino. Hace 11 años que huyó de su país en busca de una oportunidad para sentirse libre. Bueno, era joven, de 20 años. Tengo ánimo para estudiar, para buscar una vida mejor, para buscar un futuro. Entonces me inscribí para ser una profesional de carrera profesional de marketing. Y un día llegaba, 10 no, porque allí en cualquier momento te hacen un checkpoint, te ponen un coche de patrulla de soldados y ya no pasa nadie ahí.
Intenté salir varias veces. Te garantizan que te van a sacar y al final pagas el dinero o nada. Una de las veces se fue a través de Grecia y allí me cogieron en la frontera. Estuve 58 días en un calabozo. Cuando fui a Grecia fue a través de una persona. Él cobró el dinero y nos dejó ahí perdidos en la frontera. Por eso no podemos pasar, porque no sabemos nosotros ni camino ni dónde vamos. Él nos dejó en un sitio donde está un base militar de ejército turco. Por lo tanto, él que le importa, nada. Lo hemos pagado, me parece cada uno $500 para que él nos pase a la frontera. Y allí nos dejó tirado y se fue. El peaje puede llegar a ser tan caro como la propia vida. El viaje es largo y muy peligroso. Para saltar barreras muy difícil, no fácil. 3 barreras, eso muy mal, 3 barreras muy mal. Para saltar barreras hay mucha gente va a morir, hay mucha gente va a romper pierna, va a romper brazo, eso muy mal. Mamadou es de Malí, lleva 2 años en España, donde trata de integrarse, no sin dificultad. Tengo miedo de salir a mi país. Terroristas también así viene un pueblo, va a buscar jóvenes para ayudar a guerra. Va a decir, tú vas a entrar a partir de ellos. Si tú no quieres, tú vas a salir. Si tienes miedo, tú no puedes ayudar a terroristas, va a matar a la gente. Yo no quiero eso. Cuando he salido de mi país, he pasado por el Togo, de Togo Burkina Faso, de Burkina Faso Mali, de Mali Algeria, de Algeria en Morocco. Bueno, para entrar en Morocco, en España, es muy difícil porque primero hay que cruzar la valla o cruzar la mar. He decidido para cruzar, hay otro camino que llamamos la ruta de la muerte, porque para cruzar la mar no hay un barco, solamente un patera, porque cuando entramos directamente a la, ¿cómo se dice?, a la patera es un plástico. Amén es de la República de Benín. En su caso, como el de otros muchos, su huida no responde al hambre o a alguna de las razones de subsistencia básica. Cuando llega un momento en África, ya tú no tienes hijos, tú no estás casado, la gente piensa directamente otra cosa. Puede te llamar homosexual, puede te llamar que hay una... Es más complicado, más fuerte. ¿Hay persecución? Hay persecución hasta que si los consejeros cogen la decisión, dice, ese hijo tenemos que quitarlo, y te quite, porque tengo que vivir escondido en mi propio país, hasta que ha llegado un momento que alguien me ha avisado, dice hay que salir. El que me cuidaba una mujer cerca de la familia, y ha llegado un día que esa mujer me ha dicho, amén, hoy hay que salir, si no, mañana no lo sé si te va a vivir. Es muy fuerte. Yo prefiero morir para luchar, para sobrevivir, ponerme mi vida en riesgo mejor para vivir con la libertad. Se mueren, por ejemplo, que llevamos de años, 3.900 personas en el Mediterráneo, porque nadie quiere echarle la mano. Una persona que está buscando para sobrevivir porque se ha ido corriendo de la bomba y le dejas morir en el Mediterráneo, yo creo que ahí perdimos la razón. Es una forma de genocidio moderno, una forma que no está integrada en los conceptos tradicionales del genocidio, pero que interrogan fundamentalmente la conciencia humana. Trump, la victoria de Trump, es evidentemente un fortalecimiento de este tipo de comportamiento, es decir, la ley del más fuerte. Trump va a aplicar la ley del más fuerte a nivel internacional. La cuestión es saber por qué tenemos Trump. Estamos en una situación de intricación y de contradicción enormes y todo eso porque no hay una comunidad internacional organizada que pueda imponer la ley
minimal, es decir, salvar la vida de las poblaciones inocentes. Aprendió el idioma. Bueno, no puede aprender un idioma y cruzarme el brazo. Tengo que buscar algo porque siempre hay que luchar. No venir para guerra, no venir para robar, para venir buscar la vida. Para venir aquí para buscar la vida. No otra cosa, para buscar la vida, no otra cosa. No otra cosa que buscar la vida. Frase que se repite una y otra vez desde lo más hondo de historias extremadamente duras, con el acento adquirido desde la raíz de idiomas muy diferentes, incapaces de entender la indiferencia y el odio. Historias, ya lo han visto, con un único fin: sobrevivir a la persecución y conseguir la tan ansiada libertad. Hablamos ahora de Colombia, porque su presidente, Juan Manuel Santos, ha recibido hoy el Nobel de la Paz 2016 por sus esfuerzos en el proceso para poner fin a la guerra acordado con la guerrilla de las FARC. El galardón es el reconocimiento a un duro trabajo que incluso no fue refrendado por el pueblo colombiano en una primera ocasión, pero que supone un paso firme hacia la paz tras medio siglo de conflicto. Presten atención porque la historia comienza a escribirse de nuevo en este país de Latinoamérica. Después de más de medio siglo de conflicto armado interno, hoy regreso a las Naciones Unidas en el Día Internacional de la Paz para anunciar con toda la fuerza de mi voz y de mi corazón que la guerra en Colombia ha terminado. Un alto el fuego, un acuerdo tejido en La Habana entre dos enemigos hasta entonces irreconciliables, un referéndum que ganaron los partidarios del no. Un nuevo acuerdo entre el Estado colombiano y la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerrilla más antigua de América Latina. Un largo camino plagado de obstáculos que no ha hecho más que empezar. Los resultados del plebiscito mostraron que hay una inmensa población colombiana muy indiferente, que ha sido indiferente a las violencias, a los asesinatos de tanta gente, indiferente al dolor de millones y millones de personas que han sufrido la guerra, han sido absolutamente indiferentes, que siempre han mirado para otro lado. Pero hay un país que hoy en día está creciendo en la idea de que ya es hora de hacer la paz. Creemos que es importante apoyarlo sencillamente porque los 60 años de conflicto y de guerra interna que ha sufrido el país, creo que es el momento de destejer toda esa guerra que ha causado tanto daño para poder empezar a tejer un proceso de paz largo y duradero para las nuevas generaciones. Luz Marina Bernal es una destacada activista por la paz. Uno de sus hijos fue víctima de lo que en Colombia se llaman falsos positivos. Son jóvenes que empiezan a sufrir la desaparición forzada en el país o lo que ustedes llaman un secuestro, simplemente para asesinarlos y después de asesinados vestirlos de guerrilleros y presentarlos como bajas legales en un combate. Eso es un falso positivo. Según Naciones Unidas, llegan a 5.000 las víctimas civiles de ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2010, durante el mandato del anterior presidente Álvaro Uribe, que hoy es el más destacado opositor a los acuerdos de paz. Colombia se configuró una forma de hacer política a través de la violencia, porque los señores de la tierra, señores de la guerra, se hicieron los señores de la política. Y llegaron a la política moderna con sus ejércitos privados, de donde está el paramilitarismo, los sicarios. La guerra ha sido un gran negocio para la tierra y para el control del poder político. Por eso, sectores como el uribismo, ligados a la tierra, ligados a los negocios ilícitos, se aferran a la guerra, porque la paz no les es rentable. 8 millones de víctimas. Más de 260.000 muertos, solo una quinta parte combatientes, decenas de miles de desaparecidos, 9.000 prisioneros de guerra, 7 millones de desplazados,
Colombia es el tercer país del mundo con más minas antipersona. Y las grandes violaciones a los derechos humanos en Colombia, como violaciones sexuales, tortura, genocidio, reclutamiento de menores, trata de personas, secuestros políticos, se le asignan y se le señalan directamente a las FARC o a los grupos insurgentes, pero tenemos que decir que la mayoría de estos casos los comete el Ejército Nacional de Colombia, que son los miembros armados del Estado colombiano. Los grupos insurgentes son también responsables de numerosas atrocidades, como ejecuciones masivas y largos secuestros en la selva. Ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra. Otros intentos de acabar con la guerra resultaron fallidos. El más firme, el de los años 80, terminó en genocidio. Más de 4.000 miembros de la Unión Patriótica, la formación de izquierda surgida a raíz de los diálogos de paz, fueron asesinados por paramilitares. La historia de Colombia, de todos los procesos de paz que han habido, es que los gobernantes han esquivado y han incumplido lo pactado. Pero ahora, desde la calle, la gente tendrá que pelear, tendremos que pelear para que se cumpla lo pactado. Y va a empezar lo más duro, porque en estos momentos están asesinando a muchos dirigentes sociales, especialmente de las zonas agrarias, de la gente que más ha luchado por la paz, las están asesinando. De manera que tenemos mucha ilusión, pero también muchos temores. La amnistía para quienes confiesen sus crímenes y la participación en la vida política de los dirigentes de la guerrilla son los puntos que han generado más controversia. También la necesidad de cambios de calado para acabar con un conflicto de naturaleza política, pero también económica y social, para que la paz sirva no solo para reforzar la economía neoliberal, sino para cambiar la vida de la gente. Nosotros esperamos un futuro el que no hemos conocido. Yo pertenezco a una generación que nació en medio de la guerra, que empezamos la actividad política muy jóvenes, bastante jóvenes, y que toda la vida hemos estado luchando en medio de la guerra, la falta de democracia, y aspiramos a que las generaciones nuevas puedan tener el derecho que nosotros no tuvimos, a vivir en paz y a pensar lo que se quiera, y a opinar y a movilizarse sin que sean perseguidos por eso. Un camino que los colombianos han de recorrer juntos. Los acuerdos de paz no van a resolver de un plumazo los problemas del país, ni a paliar el dolor sufrido, pero son una apuesta por un futuro mejor, como reconoce el Comité Nobel al otorgar el Premio Nobel de la Paz de este año al presidente Santos. El gran ganador del Premio Nobel de la Paz son las organizaciones sociales del pueblo colombiano, los defensores de derechos humanos, de mujeres, de estudiantes, campesinos, indígenas. Ellos son los que se han ganado el Premio Nobel y el nombre de ellos es que lo va a recibir el presidente Santos, y nos parece muy bien porque lo vemos como un gran apoyo de la comunidad internacional a este proceso de búsqueda de la paz. Pudimos tener nuestra familia, bueno, tener nuestro hijo, porque no piensen en tener uno. 2, uy no, vamos a ver, ahí sí toca definirlo todavía, eso no lo hemos acordado. Cuando lleguemos a la vida civil, a mí personalmente me gustaría terminar el estudio, ¿no es cierto? Y luego me gustaría estudiar lo de agronomía, eso me gustaría. Pues para mí el futuro es importante, porque reencontrarse con los hijos, poder tenerlos cerca, la mamá, los hermanos, los tíos, es muy bueno, ¿cierto? Las víctimas estamos dispuestas a perdonar y a reconciliarnos con las personas que han hecho daño simplemente para destejer una guerra absurda y dejarle una nueva generación, un nuevo país de cambio a nuestros hijos, nietos y bisnietos. Sin duda ya se ha dado el primer gran paso que abre el camino a un futuro esperanzador y prometedor en uno de los países hasta ahora más conflictivos de Latinoamérica. Y así nos vamos. Volvemos el sábado que viene para ahondar en la actualidad informativa y mostrarles más historias humanas de interés. Disfruten de lo que queda del fin de semana. Buenas noches.